miligramos por decilitro de glucosa en ayuno es entre 100 a 125 es prediabetes. Sobre 125 ya es diabetes mellitus tipo 2 en ayuno. Está el test de tolerancia a la glucosa después de 2 horas. Lo normal es que esté bajo 140, pero si tú después del test de tolerancia a la glucosa tienes sobre 140 a 200 aproximadamente, eres resistente a la insulina. Si sobre el test de tolerancia a la glucosa tienes sobre 200, diabético. Ahora, hay otro marcador que es como el más certero en términos de tiempo, porque uno puede falsear estos resultados, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada son la hemoglobina que se le agregó un grupo glicosilo y está dulce. Y este marcador es más prolongado, ¿ya? Entonces, sobre 6,5 de hemoglobina glicosilada te marca diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes y resistencia a la insulina? Ser viejito, adulto mayor. Fíjense esto, non-white ancestry, o sea, los que no son caucásicos. Todos nosotros ya tenemos tendencia a generar resistencia a la insulina por ser una mezcla mestiza. Si tienes factores de riesgo familiar, algunos factores genéticos, componentes del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un síndrome que está compuesto por diversas enfermedades metabólicas que hacen que sean muy caros: obesidad central, dislipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina. Si tú tienes esas 4 al mismo tiempo, se denomina síndrome metabólico. Y el cacho es que el ejercicio del hipertenso no es el mismo que para el diabético. El diabético no es lo mismo para la obesidad, entonces ahí se genera una mezcolanza de factores que empiezan a generar un círculo vicioso. Obesidad o sobrepeso, obesidad abdominal, ovario poliquístico. En el caso de las mujeres tienden a desarrollar resistencia a la insulina por el tema del ovario poliquístico. Historia familiar de aterosclerosis o que haya tenido aterosclerosis, fumar cigarro, consumo de alimentos altos en azúcar y carnes, vida sedentaria, algunos medicamentos, presencia de acantosis nigrans, que es el que yo les comenté, el marcador de piel, y factores psicosociales y económicos. En la encuesta nacional de 2018, el 21% de la población declaraba que tenía una enfermedad metabólica y el 22% 2 o más. Entonces, en general, el 50% de la población chilena tiene alguna enfermedad metabólica. ¿Ya? Y a nivel nacional, el cercano al 13% tiene resistencia a la insulina o sospecha de diabetes. Considerar que mensualmente se gastan 100.000 pesos en medicamentos. Entonces, ser diabético, si tiene resistencia a la insulina, el costo de los medicamentos o por ISAPRE, por salud pública o personal, son alrededor de 100.000 pesos. Entonces, es bastante lo que se gasta en términos de salud. Y al igual que la hipertensión, a mayor edad, mayor prevalencia de diabetes. ¿Ya? Si se acuerdan del gráfico de hipertensión, el 70% sobre los 65 años, el 70% tenía hipertensión y en el caso de la diabetes sobre los 65 años, al menos el 30% tiene diabetes. Se puede tener las dos al mismo tiempo, que es complicado. ¿Ya? Y lo mismo que el anterior, a menor años de escolaridad, mayor va a ser la prevalencia de desarrollar esta enfermedad, ¿ya? Porque está asociada a factores socioeconómicos. Por eso el factor socioeconómico pasa a ser un factor de riesgo. ¿Ya? Solamente para recordar, la diabetes es una alteración en la homeostasis de la glucosa generada por una alteración en la producción o en la recepción de la insulina. La insulina es la hormona metabólica anabólica por excelencia, genera glucogénesis, lipogénesis, síntesis de LDL, síntesis de colesterol y de proteínas y inhibe el catabolismo. ¿Ya? Existen hormonas contrarreguladoras que van a inhibir el efecto de la insulina y que van a tener otro efecto, como por ejemplo la lipólisis, proteólisis, glucogenólisis hepática, gluconeogénesis, ¿ya?
Solamente para recordar, cuando ustedes consumen algo dulce, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Esto es sensado por las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Entra la glucosa por los GLUT2. Una vez que está dentro de la célula beta del páncreas, se metabolizan, aumentan los niveles de ATP. Este ATP inhibe canales de potasio dependientes de ATP. Como no sale potasio, se genera una despolarización, y al momento de generarse la despolarización, se liberan los gránulos de insulina. Ahora, la insulina tiene dos fases, o dos salidas, dos tipos de insulina. La primera y la segunda, fase 1 y fase 2. La primera fase está asociada a la liberación de gránulos preformados o rápidos, y la segunda fase son de los gránulos tardíos de insulina que se van generando. Ahora, las personas que tienen diabetes, lo que ustedes van a observar es esto. La fase primaria, o la primera, que es importante para generar esta captación de glucosa en los alimentos, no se observa, ¿ya? Y después va a haber una liberación bastante baja. Pero lo que tú vas a ver va a ser una alteración en la primera secreción de insulina, en la fase 1, y también va a haber una alteración de las monoincretinas, que son las que están asociadas al tubo digestivo. Ahora, durante el día a día, lo que nosotros vamos a ver es que del 100% de glucosa, nosotros, al momento de tomar desayuno, por ejemplo, vamos a tener una glucosa de dieta que nos va a dar el 100% de suministro, pero a medida que nosotros vayamos teniendo periodos de ayuno, el suministro de glucosa va a estar dado por otras fuentes, por ejemplo, la gluconeogénesis y la glicogenólisis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un periodo de ayuno, en la noche, por ejemplo, la glucosa que nos va a mantener va a ser principalmente la de la gluconeogénesis. En el momento de yo tomar desayuno, voy a hacer el cambio por la glucosa dietética. Ahora bien, existen varios tipos de GLUT. El GLUT4 es el que está dependiente de insulina, y en este experimento podemos ver que a medida en un modelo celular de células musculares que necesitan insulina para generar la colocación de los GLUT, a medida que yo aumento la glucosa extracelular, si yo no tengo insulina, no hay captación de glucosa, no se genera. Pero si yo agrego insulina, yo voy a ver un aumento en la captación de glucosa. La insulina es necesaria para la captación de glucosa en el músculo esquelético y responde al músculo esquelético al 80% de la captación total. ¿Ya? Si tú tienes baja masa muscular, esta captación va a ser deficiente y la glucosa obligatoriamente va a tener que ir a almacenarse en otros lugares. Por ejemplo, tejido adiposo. Esto ya lo hemos visto. Por lo tanto, lo que hace la insulina en el plasma va a generar captación de glucosa en el músculo, favoreciendo la utilización de la glucosa y la síntesis de glicógeno, ácido graso y de proteína. A nivel de adipocito va a favorecer la captación de glucosa y va a generar la síntesis de triglicéridos, y a nivel del hígado va a inhibir la gluconeogénesis. Por otra parte, bajos niveles de insulina van a disminuir la captación de glucosa en ayuno del músculo esquelético, se va a perder masa muscular y ácidos grasos en el tejido adiposo, se va a disminuir la captación de glucosa y va a haber una liberación de triglicéridos al torrente sanguíneo, y en el caso del hígado va a aumentar la liberación de glucosa hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Y lo que nosotros habíamos visto es que la insulina genera una activación de los receptores de insulina que van a favorecer la captación, la relajación de los GLUT4 y el crecimiento solo a través de diversas vías. Ya tenemos la vía AKT, que es la vía principal, que es asociada a la síntesis de glucógeno y que inhibe la gluconeogénesis, además de la síntesis de proteínas, y tenemos la ruta asociada principalmente a síntesis de lípidos y a la de crecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, la insulina es importante no solamente para la captación de glucosa, sino para crecer. Una persona que es diabética tipo 2, que está muy gorda, cuando debuta con la diabetes, a las 2 semanas pierde mucho peso y se queda flaquito. ¿Ya? Entonces es la típica debutante de diabetes tipo 2.
se diagnostica con diabetes y después baja de peso repentinamente. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Acá. Cuando nosotros tenemos el adipocito que está hipertrofiado, el adipocito hipertrofiado va a generar un estado de estrés oxidativo y además un estado de estrés inflamatorio. Cuando el adipocito hipertrofiado libera citoquinas proinflamatorias, estas citoquinas proinflamatorias a nivel del músculo del hígado van a activar unos receptores que se denominan Toll-like receptors o los TLR, ¿ya? Y factores o receptores de TNF-alfa. Estos receptores a su vez van a activar una ruta de señalización que va a generar lo siguiente. Cuando la insulina toca su receptor, va a generar un proceso de autofosforilación o autoactivación a través de receptores de tirosina. Lo que hacen esta otra, en vez de activar el tirosina, activan una aminoácido serina en el receptor. ¿La fosforilación? Claro, acá se activa la insulina, se genera una activación a nivel de tirosina y luego la insulina cumple su función. Pero cuando yo estoy en presencia de un proceso inflamatorio, por ejemplo, con el adipocito hipertrofiado asociado a la obesidad, va a activar receptores a nivel del músculo esquelético y del hígado que, en vez de activar la tirosina, van a activar la serina, un aminoácido serina. ¿Y esto qué va a hacer? Inhibir el receptor de insulina. ¿Y eso a qué se asocia? Resistencia a la insulina. Entonces, para el mismo efecto, yo voy a necesitar mayores niveles de insulina. Por eso se denomina resistencia a la insulina. Una persona con resistencia a la insulina puede tener los niveles normales de glucosa, pero ¿qué va a tener alto? La insulina. Por eso se evalúa el índice OMA, que es el indicador de resistencia a la insulina. Entonces, las células beta del páncreas, cuando se genera este proceso de resistencia a la insulina, siempre van a tener que estar produciendo más insulina, para los mismos efectos. Y por lo tanto va a llegar un momento en donde tú vas a agotar las células beta del páncreas. Y las células beta del páncreas se van a morir. Por lo tanto, tú no vas a ser capaz de producir insulina. Y como la insulina está asociada a los procesos anabólicos de crecimiento, en una persona obesa que tiene resistencia a la insulina, las células beta del páncreas van a estar dando su mejor esfuerzo hasta el último segundo, literalmente. Va a llegar un punto en donde la tasa de producción de insulina no se va a poder generar, van a bajar los niveles de insulina y como bajan los niveles de insulina, todos los procesos de crecimiento que van a pasar no se van a generar. Y por lo tanto la persona que está muy gorda va terminando siendo muy flaca. Entonces así uno reconoce un debutante diabético tipo 2. Vas a estar en un estado con obesidad, a estar muy flaco, y eso es porque los niveles de insulina ya no se están produciendo, por lo tanto los procesos de síntesis de proteína, ácido graso y de glicógeno se van a perder. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se alimenta esa persona? Los niveles de glucosa van a estar por las nubes, y eso es muy peligroso. Claro, por ejemplo, digamos que esa persona se alimentaría y desecharía todo el tiro. No, ahora vamos a ver que le puede dar un coma diabético de porte un buque y se te muere. Ahí mismo. Por eso los debutantes de diabetes son complejos, porque al final voy a mostrar la cascada de qué es lo que pasa clínicamente y por qué se te puede morir. En un lapso de un par de días, 2 o 3 días, para darte cuenta. Si es que no menos. Bueno, la cosa es que además de eso, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el exceso de alimento van a generar daño a nivel mitocondrial. Entonces, la célula de músculo esquelético también va a fallar de su función. Entonces, cuando una persona es obesa o con sobrepeso, vaya a tener dos grandes problemas. Uno, células beta del páncreas van a estar trabajando en exceso. Vas a tener una señalización del mismo tejido adiposo que va a inhibir el receptor de insulina. Y además de eso, si no hace ejercicio, y obviamente no se alimenta bien, vas a estar en un estado de estrés oxidativo que va a empezar a dañar diversos tejidos, incluido el músculo esquelético. A ver si lo tengo acá. Además, el exceso de consumo de grasa o de liberación de triglicéridos de la obesidad, aquí hay un detalle. Cuando tú estás con obesidad, uno tiende a pensar que tú acumulas grasa.
lo que hace es, tú tienes un stock de grasa que empiezas a liberar. ¿Por qué? Porque el TNF-alfa induce lipólisis. Entonces la persona con obesidad tiene depósitos gigantes que entran mucha grasa, pero que además libera mucha grasa. Por eso las personas con obesidad, cuando tú le haces el perfil bioquímico, ¿qué es lo que tienen alto? Los triglicéridos y el colesterol. Eso se denomina dislipidemia. Cuando tú tienes dislipidemia, tienes un exceso de tejido de nutrientes, tanto glucosa como ácido graso. Cuando pasan a ser ácido graso, el ácido graso puede entrar al músculo esquelético. En el músculo esquelético puede generar una ruta de silización asociada a PKC que va a estimular la NOx musculoesquelética, y esta NOx va a producir intrínsecamente mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno que van a generar daño a nivel del retículo y a nivel de la mitocondria. Entonces, cuando tú estás con la obesidad, la generación de resistencia a la insulina está pegándote por varios lados. Por señalización extracelular, por señalización intracelular, tienes una modificación de la mitocondria, pierde su capacidad oxidativa, está pegando el retículo sarcoplásmico, pierde la capacidad de síntesis de proteína, está pegando el receptor de insulina. Entonces, la resistencia a la insulina como enfermedad es altamente compleja porque está trabajando varios niveles. Está pegando muchos niveles todo al mismo tiempo y por las mismas causas. Entonces tú generas un círculo vicioso. Que a la larga lo que va a hacer es fatigar a la célula red del páncreas. Y lo que se genera es esto. Acá tenemos dos sujetos, sujeto sano y sujeto diabético. Y el perfil que ellos muestran. Fíjense, si aquí está en minuto menos 60 y aquí en el minuto 0 yo doy algo dulce, una merienda. En el caso de las personas que son sanas, los niveles de insulina van a subir y van a bajar, que es lo que hemos visto, ¿cierto? En el caso del diabético tipo 2, la insulina no sube tanto, no se genera su efecto. Si yo veo los niveles de glucosa en plasma, el diabético tipo 2 siempre va a tener glucosa en plasma alta, y después que yo doy algo dulce va a subir más y luego va a tender a bajar, pero no va a ser tan eficiente. ¿Dónde se genera el gran problema? Acá, con el glucagón. ¿Por qué? Si recuerdan las clases que vimos de metabolismo de la glucosa induce la insulina, la glucosa regula los niveles de insulina y los niveles de insulina regulan los niveles de glucagón. ¿Qué hace el glucagón? La salida de glucosa o la liberación de glucosa. Glicogenólisis hepática, gluconeogénesis y lipólisis. Por lo tanto, las personas diabéticas que no son capaces de producir insulina bajan los niveles de insulina y aumentan los niveles de glucagón. Y ese glucagón que va a generar que haya un mayor nivel de glucosa en sangre y además por la lipólisis, mayor cantidad de triglicéridos en sangre. O sea, como un círculo. Es un círculo vicioso. Y aquí lo que tú vas a ver es esto. En reposo, el diabético no es capaz de captar la glucosa porque no tiene insulina y además el glucagón está produciendo más glucosa a través de la gluconeogénesis. Y tú lo que puedes ver que son personas con 400 miligramos por decilitro de glucosa, 600, una cantidad estratosférica. Lo normal son entre 70 y 100 en ayuno. Y eso, glucosa, tiene que llegar a algún lado. Pregunta, entonces se libera más glucagón porque ya no está regulado por la insulina. Porque no hay insulina. ¿Y hasta qué punto llega esto de hay azúcar, alta azúcar en sangre por ingesta y más encima el glucagón libera más glucosa a sangre? Te puede dar un coma diabético. Perdón, un coma diabético. O sea, hay un límite de glucosa en sangre que hace que... No, la cuestión te afecta a los riñones, te afecta al cerebro, empieza a glicosar. La glucosa empieza a pegarse a lugares que tú no quieres. Por eso, un buen marcador de diabetes es la hemoglobina glicosilada. Significa que tuviste durante un periodo de tiempo altos niveles de glucosa que se debió a la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, esta cuestión es muy peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que genera la hiperglicemia? En general, en el estado resistente a la insulina diabético, los procesos inflamatorios, la falta de captación de glucosa musculoesquelético, mayor reabsorción de glucosa, lipólisis, disminución del efecto de la incretina, que son las hormonas asociadas al sistema digestivo, mayor producción hepática de glucosa por los bajos niveles de insulina y los altos niveles de glucagón,
genera resistencia a la insulina vascular y alteraciones en el sistema, en el sistema nervioso central. ¿Ya? Y obviamente la pérdida de producción de insulina por la célula B del páncreas. ¿Cuándo empieza a orquestarse esto? Desde temprano. Ustedes pueden ver estudiantes de educación media con resistencia a la insulina y acá cachan ya para dónde va la micro. ¿Ya? Por eso es complicada esta enfermedad, porque antiguamente aparecía a los 50, después a los 40, ahora ya lo están empezando a ver a los 15, 30, a los 30, ahora a los 15. ¿Ya? Cuando se llega a la adolescencia, los niveles de resistencia a la insulina en los adolescentes están tendiendo al aumento, están al alza. Entonces pasa a ser complicado, porque tú cachai hacia dónde va la micro en un periodo de tiempo no menor. Ya, o sea, 15, 20 años. Pero el gasto que se genera es más o menos complejo. Además, durante la resistencia a la insulina, en donde los niveles de insulina son más altos, porque en la diabetes los niveles de insulina son bajos y el glucagón es alto, durante la resistencia a la insulina yo tengo mayor nivel de insulina, se genera el siguiente efecto. ¿Quién era el encargado de captar la glucosa principalmente en reposo? El músculo esquelético, ¿cierto? En un 80%. Si yo tengo sobrepeso y obesidad, voy a generar por diversos niveles, por señalización extracelular e intracelular, inhibición del receptor de insulina. Por lo tanto, el receptor de insulina, los niveles de insulina van a estar siempre altos. Pero ¿quién es el tejido que no está respondiendo en su función de captar glucosa en un 80%? El músculo esquelético. El músculo esquelético es el que no está cumpliendo. Los otros órganos sí están cumpliendo. Entonces se te genera el siguiente problema. ¿Y el cerebro qué pasa con el...? No, el cerebro chupa la glucosa lo que necesita. Ahora, ¿era cuerpo cetónico? Principalmente la glucosa. Y si no hay glucosa, cuerpo cetónico. Ahora, a los niños chicos, cuando tú les das algo dulce, se vuelven locos, porque le das una inyección de glucosa al cerebro. Entonces, lo que nosotros vamos a ver va a ser lo siguiente. Yo como algo dulce. Eso dulce va a tender a ir al músculo. Tengo resistencia a la insulina, bla, 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 no me hace esta pega. Yo tengo altos niveles de insulina. ¿Hacia dónde va a tener que ir la glucosa? Si además yo estoy con altos niveles de insulina y no está entrando al músculo esquelético por resistencia, de músculo esquelético principalmente, no, va a ir al hígado. Y en el hígado la insulina va a señalizar bien. Entonces, ¿cuál es la función? Entonces, en lugar de ir al músculo, ¿se almacena entonces? Entonces, ¿cuál es la función de la insulina en el hígado? Lipogénesis. Por lo tanto, cuando tú estás con resistencia a la insulina, lo más probable es que generes hígado graso. Si esto se mantiene en el tiempo, el hígado graso va a generar una acumulación de colesterol que se va a tender a oxidar, y esto va a generar, cuando tú estás con baja captación de glucosa en el músculo y alta gluconeogénesis y altos niveles de glucosa, se empieza a generar lipogénesis hepática, y esta lipogénesis hepática, hígado graso, va a generar la activación de unas células, que son las células de Kupfer, que son células del sistema inmune, que lo que van a generar una activación inflamatoria en el mismo hígado graso, generando marcadores inflamatorios, daño hepático, y eso a la larga lo que va a generar va a ser un estado de esteatosis hepática. Y ya cuando estés con esteatosis hepática, ya la cuestión. Esteatosis hepática. En donde tú vas a tener un tejido hepático que va a estar dañado, que va a estar inflamado, que va a generar un tejido cicatrizante, que luego el hígado, que controla todo, desde el punto de vista metabólico va a empezar a fallar. Entonces, la regulación de los procesos metabólicos y hormonales asociados al hígado van a empezar a fallar. Y luego de eso llega el último paso, que es la cirrosis hepática.
Entonces tú puedes tener un hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. Si tú tienes resistencia a la insulina, lo más probable es que tengas hígado graso. Si tienes hígado graso, lo más probable es que además vaya a tener, ¿y qué es lo que se genera? Vas a generar cálculo a la vesícula biliar. Se genera cálculo a la vesícula biliar y estos cálculos se almacenan como comparte conducto con el páncreas. Si tú tienes cálculo a la vesícula biliar que no son tratados, tú tapas el conducto y puedes generar después pancreatitis. Y si tenés pancreatitis, tengo una fregada. Pero todo esto viene de un origen de una mala alimentación. ¿Ya? Por ejemplo, yo me tuve que sacar la vesícula. Saludos. Sí, que tenía cálculo. Entonces, ¿se acuerdan que el año pasado yo estaba con sobrepeso? Estaba haciendo unos pasioncitos. Ya. No, yo llegué a tener como 95, estaba bien pasadito. No se notaba, pero me tenía como una guatita, ¿no? Ya, pero esa guatita. Guatita llena. Ya, pero eso no era de chela, era. Entonces, ¿cuál fue el paso a paso que a mí me pasó? Que fue entre el periodo del término del doctorado y todo. Entonces, malos hábitos. En el periodo del doctorado yo estaba con mucho estrés. Entonces, si un experimento me salía mal, me iba a la cafetería y me comía un payalino o algo dulce. O estrés. Si me iba bien, me autocompensaba. ¿Qué hacía? Comía algo dulce. Entonces tuve un periodo como de 2 años comiendo muchas cosas muy dulces. ¿Qué tanto? No, nada, no todos los días. Por ejemplo, ahora si me preguntan qué café tomo, americano sin nada. Antes tomaba puro mocachino, muchas cosas dulces. Entonces después me empecé a sentir mal, empecé a generar intolerancia a la glucosa, me fui a hacer los exámenes, cálculo la vesícula. Entonces esa cuestión, cuando tú tienes sobre 35, dato para ustedes, si ustedes tienen cálculo de la vesícula sobre las 35, pasa por GES, la operación es gratis. En el caso mío, tenía 30, entonces tuve que pagarme la cuestión, me salió más barato. ¿Por qué la operación es gratuita? Porque el cálculo es igual a pancreatitis. La pancreatitis puede llegar a ser mortal, entonces es más barato sacarle los cálculos a alguien que tratarlo por pancreatitis. Ya, me hicieron la cuestión de los cálculos, caí en cama. Y me dijeron, no voy a hacer ejercicio. ¿Por cuánto? No, por más o menos un tiempo prolongado. Entonces, yo dejé de hacer ejercicio y estuve acostado como 2 semanas. Perdí mucha masa muscular. Y después que me empecé a probar el alimento y después que me di cuenta que podía comer bien, me llegó la glotonería y empecé a comer como una bestia, pero sin moverme. Entonces, en ese periodo que yo estuve posoperatorio, que no hice nada, perdí mucha masa muscular, perdí mucho peso, bajé como 6 o 7 kilos de peso. Y eso tenía que haber sido pura, principalmente tejido muscular. Y después cuando me recuperé, pude comer bien, recuperé todo ese peso ¿en qué? En forma de grasa. Y ahí después empecé de nuevo con intolerancia a la glucosa y todo. Entonces, y cuando me hicieron la eco me dijeron, parece que tenía hígado graso también. Yo, ya, hay que empezar a hacer ejercicio, si no me voy a morir pronto. O sea, no pronto, pero a los 40 voy a estar hecho bolsa. Y yo no quiero eso, porque yo tengo 35, entonces me quedan 5 años como para andar. Ya, entonces, si se dan cuenta, una cuestión muy X puede gatillarte factores. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? La mala alimentación y no hacer ejercicio. Ya, habían preguntado cuál es la diferencia entre diabético tipo 1 y diabético tipo 2. El diabético tipo 1 es el diabético joven que está asociado a una enfermedad autoinmune. Las células beta del páncreas no son reconocidas por el cuerpo y el mismo sistema inmune las destruye. Entonces el diabético tipo 1 por lo general debuta muy tempranamente, 12, 15 años, son muy adolescentes. Y cuando pasa eso, tiene un lapso de tiempo muy acotado para poder reaccionar, porque el niño adolescente se te puede morir ahí mismo, lo que vamos a ver ahora. Entonces, en el caso de usted, yo les recomiendo dentro de sus cosas staff profe, saturómetro
y haga la inversión de un tomador de glucosa, porque como los debutantes son adolescentes, principalmente, ¿cuántas horas están los chiquillos en el colegio? 8, están más horas en el colegio que en la casa, entonces muchas veces cuando les toca debutar, debutan en el colegio. Tengo una amiga que es Lisette, que ella es nutricionista y es doctora en nutrición en una de las minas más serias que conozco en Michigan. Y ella es la que recibe a los diabéticos tipo 1 debutantes. Y generalmente me ha contado que vienen del colegio. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces, diabéticos tipo 1, por lo general debutan menos de los 20 años. Como debutan tan tempranamente, porque su cuerpo no es capaz de producir insulina, por lo general son delgaditos, son flaquitos, delgaditas y además son más o menos bajos. Niveles de insulina en plasma ausente o muy bajo. Glucagón alto, muy alto. Niveles de plasma en glucosa alto. Sensibilidad a la insulina normal. Terapia, insulina. Entonces, cuando tú tienes un niño que es diabético tipo 1, y tú lo descubres, va al médico y dice, no, es diabético tipo 1, va a tener que inyectarse insulina y no hay problema. Se puede vivir así. Antiguamente la diabetes tipo 1 era una enfermedad que le condenaba a muerte porque no había terapia de insulina. Pero ahora que hay terapia de insulina, funciona súper bien y no hay problema. Es cosa de cuidarse y andarse chequeando. Y cada día la tecnología es mucho mejor. ¿Vieron el caso del cabrón que se perdió, no? Ah, ¿y se le dio la mirada muy inmediata? Un cabrón que se perdió, que era un estudiante de medicina y que falleció. Ya. ¿Por qué tanto urgió de encontrarlo rápido? Porque era diabético. Y fue con carga de insulina, pero no sabían cuánto le iba a durar. Entonces, yo no sé cuál fue la causa de muerte. Lo encontraron en un barranco, pero sí, está grande, ¿cierto? Pero yo no dije nada. Pero yo creo, así como intuición de un weón mía, yo creo que se le tiene que haber cagado la carga de insulina. Porque claro, iba preparado y sabía. Más probable. Era un conocido de mi hermano, ¿Sí? Y él tuvo 4 intentos suicidas. Entonces puede haber sido eso, ¿cachai? O sabía que si no se inyectaba eso, iba... Sí, entonces ese es el problema de los diabéticos tipo 1. Siempre tienen que estar con su diabético tipo 1 starter pack. Que es una loncherita que ellos traen juguito y traen la insulina. Y si es que debe haber algún problema, los cabros cachan. Uno lo único que tiene que hacer es ¿qué necesitan? Esto y esto, perfecto. Se lo trae y los cabros se manejan bien porque están acostumbrados. Actualmente existen sistemas más sofisticados porque antes lo que tú tenías que hacer era como pincharte y evaluar la glucosa. Ahora venden unos parches, no sé si lo han visto. Venden unos parches que se conectan al celular. Entonces el celular te va diciendo los niveles de glucosa. Cada vez que está alto hasta abajo son una alarma y tú sabes qué hacer, no tienes que estarte pinchando. No están asociadas a la sintomatología. ¿Qué tan efectivo es ¿Qué cosa? el parche? Súper bueno, porque lo que te hace, el parche no lo sientes, es una agujita tan ancha como un pelo, tú te lo colocas y este parche te va a mandar la señal a tu celular de los niveles de glucosa. Entonces tú siempre sabes tus niveles de glucosa. Y si es que estás corto si tienes que hacer algo, te inyectas insulina y eso, y te enseñan y todo. ¿Sí? Y en general, las personas que son diabéticas tipo 1 tienen una vida muy normal. ¿Qué tienen que tener ojo? De la pico, bajada de glucosa, pero igual el cuerpo no aguanta. Si tiene 200 de glucosa, igual te lo aguanta. Si tiene 300, igual te lo aguanta. No te va a aguantar cuando tengas niño, pero te avisa. Ya uno se sienten mal. Y además con estos parches es mucho más fácil llevar la enfermedad. En estas situaciones, hablando de esto, cuando un diabético le da como, por ejemplo, está haciendo ejercicio y le da como se desmaya. Mira, eso lo más probable es que haya sido por un mal cálculo de la insulina. Porque recuerda que el ejercicio, ¿qué efecto tiene? Tiene un efecto hipoglicemiante. Entonces, si tiene un efecto hipoglicemiante y además se agrega insulina, el efecto hipoglicemiante va a ser aún mayor. Entonces, si un niño es diabético y está haciendo ejercicio, tiene que andarse chequeando la glucosa. Y si ya pasó, ya estoy invitado a una clase y un diabético sea mayor, invitado al ejercicio porque no calculo bien
esta clásica solución de suministrar algo dulce, aunque sea Jugo. una caruda, lo que sea. No, lo más rápido es un jugo. Ahora tenés que Y si no hay fijarte, un jugo, agua con azúcar. Es lo más rápido. pero tiene que ser líquido, sí o sí. Es que el líquido es más rápido, Por por el tema de la absorción. Ya. Ahora tenés que estar atento de que el jugo que tú le des realmente tenga azúcar, porque ahora muchos jugos están saliendo sin azúcar. ¿Ya? Y esa solución, digamos, de emergencia es útil tanto para tipo 1 como tipo 2 No. Ahora vamos a ver la diferencia. Ya. ¿Alguna duda con diabético tipo 1? Características principales de diabético tipo 1: es una enfermedad asociada a autoinmunes, el cuerpo solo elimina la azúcar beta del páncreas, y el gran problema que tiene el diabético tipo 1 no es que el receptor de insulina esté malo, es que no produce insulina. Por lo tanto, la sensibilidad de la insulina es normal. Si tú te inyectas insulina, tu vida es normal. Y tiene una vida muy normal. Los diabéticos tipo 1 tienen una vida muy normal. Cuando está bien controlado. Pueden hacer todo. O sea, el punto es que el tipo 1 no puede producir la insulina. El tipo 1 no produce insulina. El tipo 2 lo produciría, pero no se puede... Ya. Diabético tipo 2. Por lo general aparece sobre los 30 años. Diabético. Resistente a la insulina puede ser mucho antes. Se asocia principalmente a obesidad visceral. Lo más probable es que los niveles de insulina al inicio sean normales, pero por lo general siempre tú lo ves previamente altos, resistencia a la insulina. Los niveles de glucagón son altos y además son difíciles de suprimir. En el caso del diabético tipo 1, la supresión del glucagón es inyectarlo en la insulina. No hay problema. En el diabético tipo 2 no, porque el diabético tipo 2 ya tiene resistencia a la insulina, por lo tanto bajar los niveles de glucagón se hace más complicado. Niveles de glucosa en plasma altos, sensibilidad a la insulina reducida. Terapia, bajar de peso. Fármacos, insulina. ¿Ya? El diabético tipo 2 toma mucho tiempo en generarse y se asocia principalmente a la obesidad. Un diabético tipo 2, para poder bajar la obesidad visceral, puede realizar un entrenamiento HIIT. Totalmente. La recomendación del diabético es que se ponga a hacer ejercicio y deje de comer azúcar. Coma fruta, coma verdura, tome agua y se empiece a mover. Porque el gran problema o el inicio del problema, más o menos. ¿Cuál fue el inicio del problema? Si empezamos a contar la historia desde el comienzo, La alimentación. ya la alimentación. El sedentarismo. El sedentarismo, pero ¿cuál es el órgano que está fallando principalmente? El hígado. El músculo esquelético. El músculo no capta la glucosa. El músculo no capta la glucosa como corresponde. ¿Cuál es el tejido que chupa la glucosa postprandialmente en un 80%? El músculo esquelético. El músculo esquelético es el que no está haciendo la pega. ¿Cuál es la solución? Ponte a hacer ejercicio. Para que todo el proceso, cuando tú haces ejercicio, la sensibilización de la insulina es mucho mejor. El receptor de insulina se vuelve más sensible a la insulina, por lo tanto, para el mismo efecto, tú vas a necesitar menos niveles de insulina. Y además de eso, todo lo que está asociado a los procesos inflamatorios, los procesos extraoxidativos, disfunción mitocondrial y bla, 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 que orquestan todo este problema, tú lo empiezas a limpiar. Entonces, una persona que es diabética, sí o sí, o que tiene resistencia a la insulina, además de la alimentación y bla, 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 sí o sí tiene que hacer ejercicio, no tiene nada. Esa es la solución. Porque el problema se está dando primero, en primera instancia, a nivel músculo esquelético. Entonces, fisiopatología aguda del diabético tipo 1. ¿Qué es lo que ustedes se pueden encontrar en el colegio? Porque es grave y es más o menos complejo. Un diabético, sintomatológicamente, tiene dolor de cabeza por el tema de la glucosa, alta, baja, los dos te generan lo mismo, pero se generan los siguientes efectos: polidipsia, polifagia y poliuria. Tiene mucha sed, tiene mucha hambre y hace mucho pipí. Cuando tuve que tomar por un trabajo de nutrición, ya tuve que tomar el rol de un diabético tipo 2 para un trabajo. Bien. Y pasé hambre, mucha hambre. Es que por la alimentación que tú tenías que hacer. Aparte de los entrenamientos, de repente tuve que pedirle a una IA que me cambiara el régimen que me tuve que aplicar.
y aún así pasa hambre, profe. Ya, pero el tema del régimen, porque tú estás con el tratamiento, pero esto es como antes. ¿Ya? Entonces, ¿tenés sobre eso? Listo. ¿Qué es la polidipsia? La polidipsia es mucha sed. Polidipsia, polifagia y poliuria. La polifagia se da porque como no son resistentes a la insulina, perdón, no se encienden las insulinas, se beben, no capta la sensación de saciedad, entonces siempre tienen hambre. Yo cuando tenía me pasaba, pues iba a hacer pipí. Ya. Pero todo el día así como, Ya. y en la noche me levantaba 2, 3 veces. Ya. Después lo mismo, con la sed no me pasaba tanto, me pasaba con la comida. Como Sí. Comer. Esa es la sintomatología del resistente a la insulina del diabético. Pero sí, polidipsia, harta agua, polifagia, mucha hambre y poliuria. Hay mucho daño a hacer pipí. Pipí. ¿Qué es lo que se genera? ¿Se acuerdan de la hormona antidiurética? ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética? Ya, diuresis, ¿qué es lo que es? Pipí. ¿Antidiurética? No es el pipí. ¿Qué es lo que más? ¿Cuál es el factor que más regula la hormona antidiurética? Es el aumento de la osmolaridad. ¿Se acuerdan de eso, no? La osmolaridad es la concentración de soluto hormonalmente activo en una unidad de litro. Osmolaridad. ¿Cuál es el factor o el elemento que es osmolarmente muy activo? La sal. Si ustedes comen papas fritas, ¿han ido al bar? Yo obviamente he ido al bar. Nunca he ido a ¿Eh? uno. Nunca. ¿Qué es eso? No todo. Yo les quiero hacer una propuesta a ustedes, que es un poquito. Voy. No, pero Hay que tomar. Ya voy. cuando termine la carrera, que queda poco. La carrera. Sí, porque La carrera No, La si usted se raja, ¿Somos o no somos? si usted se raja para que Nico, no, porque Nico termine tranquilo y lo digamos un buen tal, y coma. El Nico quiere probar los mojitos, profe. El Nico nunca ha tomado nada. Y yo le dije que los mojitos le iban a gustar. No toma ni agua el Nico. Es que un mojito te va a decir que te des por el baño, si es que no te acostumbras, por la menta. No, pero que si toma un mojito de frambuesa, Pero bueno, Si no te acostumbrado a tomar un mocktail. ¿Qué es eso? Los mocktails son los copetes que no son alcohol. Es lo mismo, ¿no? Ah, sí, para que lo creemos, no para que te curamos. Sí, pues. Y somos un loco. Ya, pero dígalo. Ya, entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un pub de los de mala monta, ¿qué es lo que tienen siempre para dar té gratis? Maní, papa. Maní salado. Y unas cabritas, manijas, pero que están saladas. ¿Por qué? Porque el aumento de la osmolaridad, el aumento de la sal, induce la sed. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes comen algo salado, ¿qué es lo que buscan? Después tomar agua. Entonces, aquí se te genera un mal negocio. Cuando uno va a, bueno, no sé, en mi época, ¿cuál era el pack, el combo que te vendían? El combo fiestero. Ya. No, pero sin, papas fritas con qué? Con chela. Pero apto para todo público. ¿Cómo? El combo fiestero, sin La considerar como alcohol. pisco, ¿no? ¿Ah? Como pisco. No, No, bebía Coca-Cola. Coca-Cola, bebía. Coca-Cola y leche. Entonces aquí se te genera un problema exacerbado, porque el otro elemento que genera cambio en la osmolaridad es la glucosa. Por lo tanto, cuando tú tienes altos niveles de glucosa, también te va a hacer. ¿Ya? Si ustedes comen algo dulce, muy dulce, les va a dar sed después. ¿Ya? Entonces, El tema es el exceso del soluto, ¿no? exacto, el exceso de soluto. Y en este caso, cuando uno come algo dulce y tú eres normal, o sea, metabólicamente normal, tú comes algo dulce, sube la glucosa, te da sed, pero después esa glucosa entra al músculo esquelético y baja el nivel de glucosa y no tienes problema. En el diabético no, la mano no puede entrar, entonces siempre estás con los altos niveles de glucosa. Por lo tanto, tu osmolaridad siempre es alta y siempre tienes sed. Ahí está la polidipsia. Siempre están con sed. Polidipsia. Los niveles de insulina no regulan el sistema nervioso central, polifagia. Y como siempre están con altos niveles de glucosa y están siempre tomando agua, siempre van al baño a hacer pipí. Poliuria. ¿Ya? Entonces, fíjense. A ver si estas clases. Ya. Cuando comen algo dulce, tienen problemas en el metabolismo de la grasa, de la glucosa y de la proteína.
Si tengo problemas en el metabolismo de la grasa, si no almaceno grasa, lo que yo voy a hacer, voy a ver un aumento de los niveles de grasa en sangre, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, dislipidemia. ¿Ya? Y además de eso, en el caso de diabético tipo 1, como estoy rompiendo mucho, pierdo masa muscular. En el caso de la proteína, lo mismo. Como no tengo niveles de insulina, rompo mucha proteína, pierdo masa, bajo de peso. Y aquí se genera el problema, porque como tengo una baja captación de glucosa y una baja capacidad de utilizar glucosa, voy a tener una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia me va a generar la polidipsia y la polifagia. Porque esta cuestión puede llegar a ser mortal, por lo siguiente. Voy a darme la vuelta por acá. La glucosa a nivel del sistema renal tiene que ser absorbida totalmente. No es normal encontrar glucosa en la orina. Si tienes glucosa en la orina es porque tienes diabetes, resistencia a la insulina o porque tienes un daño renal. Esas son las opciones. ¿Qué hace? Fíjense acá. El sistema renal tiene una capacidad limitada de absorber glucosa. Entonces, cuando yo tengo 100 miligramos por decilitro de glucosa, el tubo renal es capaz de absorberlo. Pero cuando yo tengo un exceso de glucosa en sangre, el sistema renal va a captar lo que pueda captar, porque esta captación es dependiente de canales. Si la capacidad de glucosa en sangre, en el plasma, supera mi cantidad de canales, obviamente lo que yo voy a observar va a ser una pérdida de glucosa por la orina. Cuando pasa eso, es porque tengo una nivel de glucosa en sangre por las nubes. Y ahí por eso que sale el bio fumoso, ¿no? Esa se asocia más a la proteína, pero antiguamente lo que tú puedes hacer Dulce. es tomar pipí o huele. No tengo olfato. Me dejó sin opción. No tenéis sabor. Sí, tenéis sabor. Es que, profe, a mí me sale el pipí así ¿Espumoso? espumoso, pero estoy tomando eso de cubo igual hace relativamente poco. Ya, entonces debe ser por eso, por el tema de las proteínas, que yo a lo mejor no debería, pero puede ser. O tengo diabetes. ¿Hace ejercicio? Sí. Pero tú soy bueno para la chela. Ahí puede ser, puede ser. Porque ¿Este Perkin de qué? Porque aquí viene, el otro problema. Le dicen chela. Mira, el otro problema. Sí, que eso Tú puedes generar, la resistencia a la insulina te puede generar hígado graso, no alcohólico. Pero el hígado graso alcohólico te puede generar resistencia a la insulina. Ya, pero yo soy bueno para la chela, pero en verdad no me hace como que me tomé. Es que por eso yo no sé, pero te estoy diciendo una ¿Qué relación, tanto? pero no sé. ¿Ah? Fíjate que no. No, si esto obviamente es un alcohólico alcohólico, personas que toman 3 o 4 veces a la semana. Aunque igual, alcohol, si tú tomas, por ejemplo, sostenidamente viernes y sábado toda la semana, igual te consideras un alcohólico. Ya. Entonces, El año pasado fui con puro alcohólico. cuando tú tienes, fíjese acá, cuando tú tienes altos niveles de glucosa en sangre, llegan al sistema renal, tiene que absorberlo. El sistema renal, su máxima capacidad, chupa todas las glucosas que puede, pero aún así queda glucosa en la orina. Esa glucosa, cuando se pierde en la orina, tiene un efecto osmorregulador, por lo tanto empieza a secuestrar agua. Y que lo que hace es que tú orines mucho. Y aquí se te genera el gran problema. Cuando tú orinas mucho y generas poliuria, te deshidratas. Si tú te deshidratas, ¿qué pasa con el volumen circulante? Disminuye. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Baja. Sí, porque tiene menor volumen circulante. Si hay menor volumen circulante, el llenado va a ser menor. Menor gasto cardíaco. Si baja el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta? P es igual a Q por R. Si Q baja, ¿qué pasa con la presión? También baja. Baja. ¿Qué va a tratar de hacer el corazón para compensar? Aumentar la frecuencia. Entonces, con la deshidratación, Si lo fragmenta es difícil, pero si lo dice todo de corrido, ahí hace todo el. ahí hace sentido. Entonces, esta deshidratación te va a dar sed, secreción de la hormona tiroidica, polidipsia, pero vas a tener una pérdida de volumen circulante, baja la presión.
vaya a tener el sistema cardiovascular que va a tratar de compensar y esto a la larga te puede generar una falla circulatoria. Además de eso, como tú estás con los ácidos grasos dando vueltas, vas a empezar a hacer cetoacidosis. Por lo tanto, vas a estar en un estado de deshidratación compensado con el sistema circulatorio y además con una acidosis metabólica que no te va a permitir compensar bien ninguna cuestión. Vas a ver mayores niveles de lactato en sangre, mayor cantidad de protones, alteración ácido-base, vaya a desregular el sistema nervioso central y a la larga esto que te va a generar una coma o una muerte. ¿Ya? Entonces por eso antiguamente las personas que eran diabéticas tipo 1, cuando no estaba la terapia de insulina, se morían de esto, de una falla compensatoria del sistema circulatorio. Por eso es importante que ustedes cachen esto cuando tengan un niño chico que va mucho al baño, que está tomando mucha agua, que tú estás más o menos desorientado y tú estés cachando como que la cuestión no va bien, sacrifican un grupo test. La mayor parte de las veces no va a pasar, pero si es que pasa, hay que estar atento. Mi papá le dieron una pastilla para, igual tiene diabetes, Ya. para botar la glucosa por la orina, y no solo por la orina, Sí, la benzodiazepina, la guanchufleno. ¿Ah? Las benzodiazepina, o el nombre Fernando. Cosa que de repente tenía que irse al baño y siempre tenía que andar con toallas húmedas porque tenía que limpiarse, porque literal estaba pegajoso. Porque Sí, era es que la orina del diabético es pegajosa. Claro, pero acá tenía que, por esa pastilla tenía que ir, si no tenía que ir al baño, tenía que igual a limpiarse, porque cada cierto tiempo empezaba a botar Glucosa. por la pastilla. Entonces, bueno, esta enfermedad, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, se generan por malos hábitos alimenticios. Entonces a lo mejor ustedes no los van a ver con sus chiquillos. Pero sí tienen que estar conscientes que si ven un cabro que tiene malos hábitos, que fuma, que toma, que no hace ejercicio, que está bla, bla, por lo menos ustedes cachen para dónde va la micro y le den alguna recomendación. Oye, ¿sabes qué? Mira, si seguís así te va a pasar esto, resultado final te vas a morir. O te va a dar una ACV, o te va a dar una isquemia, te va a dar hígado graso no alcohólico, cirrosis hepática, insuficiencia renal, sarcopenia. Bueno, tenéis 1000 formas de morir por estas 3 enfermedades. Cáncer. Si uno revisa las causas de muerte en Chile, las 7 primeras, son todas asociadas a enfermedades metabólicas. Cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, está todo relacionado con lo mismo. Porque nosotros tenemos muy malos hábitos. Y eso es lo que está mandando la mayor parte de los chilenos. O te morís de cáncer, accidente cerebrovascular o de infarto de alguna cuestión. Pero todo está dando vueltas en las mismas enfermedades. ¿Cuál es la solución? Coma sano y haga ejercicio. Se escucha fácil, pero no es tan fácil. Y bueno, acá hay un paper que publicamos hace tiempo, ya en 2018, ya está viejito ya, pasa el tiempo. En donde aquí vimos como diversos programas de entrenamiento continuo, habéis preguntado el HIIT, ¿cierto? Sí. Ahí está el HIIT. Entonces en esta revisión como que evaluamos todos los programas de ejercicio que había en esa época en personas con diabetes, marcadores trioxidativo, inflamatorio y marcadores clínicos. Y les va bastante bien. Mejora el consumo de oxígeno, bajan el colesterol HDL, mejora la capacidad antioxidante, baja la presión, disminuye el IMC, baja la glicemia en ayunas, baja la frecuencia cardíaca en reposo, la presión, el índice OMA, la hemoglobina glicosilada, el colesterol total. El factor von Willebrand es un factor que induce aterogénesis e infarto. Entonces baja la adherencia, el colesterol en la arteria. Entonces en general va bien. O sea, si tú haces ejercicio, ¿cuál es la metformina? Que es como el típico medicamento resistente a la insulina. La metformina es un mimético del ejercicio. Pero te ve. Tiene una ruta de sensación similar al ejercicio. Pero te ve aquí. Entonces, por ejemplo, si tú eres hipertenso, ¿cuántas pastillas tienes que tomar? Tienes que tomar como te angiotensina, si te da resistencia insulina, tienes que tomar miles de medicamentos. Pero si haces ejercicio, el ejercicio te lo hace todo. Y más. Porque no existe una pastilla que te mejore el consumo de oxígeno. ¿Cuál es el indicador de salud y de salud? Consumo de oxígeno. No existe, sí existe, pero te hace mal.
como la pastilla que te aumenta la masa muscular. Casi ya no existe. Pichicateo. Pichicateo. Pero te afecta a nivel del hígado. En cambio, el ejercicio, como estrategia terapéutica, bla, 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 y de prevención de enfermedades, considerando el bienestar, te lo hace todo. Mejora el consumo de oxígeno, mejora la masa muscular, sensibilidad a la insulina, baja la presión, baja el simpático, aumenta el parasimpático, mejora la autoimagen, además tranquilo, disminuye los niveles de depresión, de ansiedad, te permite dormir mejor. Ya, entonces el ejercicio como estrategia terapéutica te lo hace todo. Es la mejor opción que tenemos, todavía. No existe otra mejor opción. El problema es que, claro, políticamente quizás no es tan rentable. Y todavía, por lo menos acá en Chile y en países occidentales principalmente, está la lógica de trabajo es igual horas. Y no. Yo puedo cumplir un trabajo en media hora, ¿qué hago la otra media hora? Entonces, la incorporación de programas de salud, de ejercicio en la empresa es hacia donde tenemos que ir, pero no se va. Ustedes mismos, ¿cuántas horas de educación física tuvieron en el colegio? ¿A la semana? Dos. Bueno, se sabe que esta cuestión funciona. Ahora, recuerden que ya salió el tema de la hora de actividad física asegurada en los colegios. Todavía no sabemos quién la va a hacer. Eso es suertudo, amigo. Entonces, la suma de todas estas enfermedades, resistencia a la insulina, tejido adiposo, hipertensión, dislipidemia y dilipidemia, que están asociadas al síndrome metabólico, lo único que hacen es generar un envejecimiento prematuro. Todas estas enfermedades son enfermedades de viejos, de 70 años, 60 años. Por eso, y yo regreso al inicio de la clase, todas estas enfermedades se manifiestan principalmente sobre los 65 años. El hecho de que tú con 30 años tengas resistencia a la insulina o hipertensión significa que tu sistema ya está más viejo. El ejercicio rejuvenece. El ejercicio rejuvenece, sí, literalmente. La gente que usa las cremitas para la cara, que No. no. Es más, cuando tú hablas con los dermatólogos que son serios, ellos te dicen la mejor forma de mantener tu piel joven es aliméntate bien, haz ejercicio y usa bloqueador solar. La otra es crema y la cuestión Puro marketing. puro marketing, principalmente. Mantente bien hidratado, protégete del sol de ese ejercicio y mantente bien. Estamos. Ya, esta es la última, no sé si querés. Estamos ready. No sé, bebé. Ya, esta es la última clase de enfermedades. Al final, ¿cómo